Bueno, es un placer y un honor tenerlo acá a Juan Laza, que es médico de planta del Servicio de Gastroenterología del Hospital Británico y del CEMIC. Sí. Yo a Juan lo conocí en un congreso de psiconeuroinmunología y la verdad es que trajo esta mirada sobre el microbioma, el sistema inmune, que abre todo un panorama nuevo en cómo vemos las enfermedades. Así que un placer tenerte acá. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, agradecerte la invitación, María Laura, y a todos los que hacen posible que este seminario se dé, y la verdad que me parece muy interesante. La realidad es que vamos a hablar, y este seminario se centra en lo que es el manejo de digamos, del aspecto integrativo de la oncología, y entonces uno se puede preguntar ¿qué rol juega la microbiota intestinal en todo esto? Bueno, básicamente la relación entre dieta, sistema inmune y microbiota es lo que yo voy a tratar de someramente explicar en los siguientes minutos, y espero que de alguna manera esto pueda disparar determinadas preguntas o incertidumbres que puedan tener sobre el tema. Estos son mis conflictos de intereses. Esta diapositiva a mí me gusta cuando hablo sobre microbiota intestinal. Básicamente, ¿por qué? Porque nuestro intestino, nuestro tubo digestivo en realidad, pero sobre todo el intestino grueso, está poblado de miles de millones de microorganismos, no solamente bacterias, sino además virus, hongos, algunos microorganismos que se llaman arqueas, que no son para nada parecidas a bacterias, y este cuerpo de microorganismos que viven de manera tal vez aparentemente silente dentro de nuestro organismo, supera exponencialmente la cantidad de células humanas que tiene nuestro cuerpo. Entonces, de esta relación, o sea, esto sería, digamos, el equivalente a las células propias del ser humano, y esto es todo el cuerpo de células que viven en nuestro tubo digestivo. Entonces, pensar que todo este enorme cuerpo de microorganismos que conviven con nosotros no tienen ningún tipo de injerencia en nuestro funcionamiento, y además su disfunción pueda tener un impacto en los estados de enfermedad, sería un poco negligente. Y esto es lo que de alguna manera se ha planteado en la última década, 15 años aproximadamente, tiempo en el cual nos hemos dado cuenta, la comunidad científica se ha dado cuenta que la microbiota, o sea, la flora intestinal, no es un cuerpo inerte de microorganismos que directamente viven en nuestro interior, sino que juegan un rol activo en la homeostasis, o sea, en el mantenimiento del equilibrio del funcionamiento del cuerpo humano. A modo representativo, como ustedes pueden ver, desde la boca hasta el intestino grueso, nuestro tubo digestivo está lleno de gérmenes. Las concentraciones y el tipo de germen que va a poblar nuestro tubo digestivo va a variar de acuerdo a la localización del tubo digestivo. Así, nosotros vamos a ver que en la boca hay una concentración bastante elevada de microorganismos, sobre todo de bacterias, y esta concentración va a disminuir posteriormente a nivel del estómago y del intestino delgado, creciendo en cuanto a su concentración hacia distal, es decir, hacia el intestino grueso, y alcanzar una concentración máxima de microorganismos, e insisto, no solamente bacterias, porque la realidad es que inicialmente nosotros hemos puesto el foco en las bacterias, pero también otros microorganismos, llegando a la máxima concentración, como les decía, a nivel del colon derecho, ¿sí? A nivel del ciego, donde se registra la mayor cantidad de microorganismos, y después esto va disminuyendo paulatinamente hacia el recto. Ahora bien, ¿qué funciones cumplen la microbiota intestinal que por lo menos nosotros sepamos? Porque la realidad es que es muy probable que recién estamos descubriendo las utilidades y las funciones que tienen los microorganismos que viven en nuestro interior. Bueno, como ustedes ven, en esta tabla hay muchas funciones, y funciones relevantes desde el punto de vista de la fisiología del ser humano, como también en condiciones de enfermedad. Por un lado, tiene una importante función inmunológica. Cuando nacemos, nuestro organismo, nuestro tubo digestivo está
relativamente libre de microorganismos. Digo relativamente porque hasta hace muy poco pensábamos que la placenta era un ambiente estéril y ahora sabemos que existe una exposición intraútero hacia, a la microbiota de la madre, y entonces esto generaría ya el primer juego o la primera asociación entre los microorganismos que van a habitar nuestro intestino y nuestro propio organismo. Pero básicamente el primer acercamiento notorio se produce en el momento que uno nace, dependiendo del tipo de parto, si es vaginal o si es por cesárea, va a variar la composición de la microbiota, pero la primera relación la primera función que cumplen en las primeras etapas de la vida fundamental es de alguna manera promover el desarrollo y la maduración del sistema inmune. Como bien dijo María Laura en la charla anterior, buena parte de nuestro sistema inmunológico se concentra en el tubo digestivo. Entonces este sistema inmunológico, cuando nosotros nacemos, es inmaduro, y inmaduro significa que puede tener reacciones ineficientes para protegernos de agentes nocivos, o puede tener, por el otro extremo, reacciones sobremedidas contra elementos que no son necesariamente nocivos. Entonces, alcanzar la madurez de ese sistema inmunológico implica que este sistema inmune adquiera fenómenos de tolerancia inmunológica, así como también de digamos, de una actividad digamos, de ataque eficaz frente a agentes nocivos. Entonces, está justamente en este balance la madurez del sistema inmunológico, y en esto tiene muchísimo que ver la microbiota intestinal, porque empieza a haber una interacción continua entre los gérmenes que colonizan nuestro tubo digestivo y el sistema inmune del infante, y esto genera de alguna manera como si fuese, digamos, el campo de entrenamiento para nuestro sistema inmunológico, ¿sí? Y sobre todo, esto tiene que ver con el desarrollo de determinadas enfermedades, sobre todo enfermedades autoinmunes, el desarrollo, como decía, de la tolerancia inmunológica. Si nosotros tenemos, o existe evidencia de que si en las primeras etapas de la vida existen alteraciones o disrupciones de la composición normal de la flora del intestino, de alguna manera esto puede contribuir a que estos fenómenos de tolerancia no se produzcan, y entonces estos individuos van a tener más riesgo de generar enfermedades autoinmunes. De la misma manera producen un fenómeno de mecanismo de barrera, es decir, permiten la colonización de nuestro tubo digestivo por parte de gérmenes que de alguna manera conviven en forma armoniosa con nuestro tubo digestivo, sirven como mecanismo de barrera para evitar el crecimiento o el desarrollo exagerado o inadecuado de gérmenes potencialmente patógenos. Y además producen defensinas, que son enzimas que de alguna manera limitan el desarrollo de gérmenes o de noxas o elementos nocivos para nuestro organismo. Pero también tienen funciones metabólicas, y tienen funciones metabólicas relevantes. ¿Por qué? Porque producen ácidos grasos de cadena corta, que, como vamos a ver más adelante, son elementos fundamentales para que el epitelio de nuestro intestino funcione y funcione bien. Y no solamente eso, sino que además tienen un rol importante en la generación de una capa de moco y el mantenimiento de la capa de moco. Hasta hace muy poco no se le daba relevancia a esto, pero cada vez más sabemos que la capa de moco que produce nuestro intestino es de fundamental importancia como para mantener la permeabilidad intestinal adecuada y evitar que pueda haber una invasión desde la luz del intestino hacia nuestro organismo, hacia el torrente sanguíneo, de endotoxinas o de exotoxinas que pueden despertar una respuesta inmunológica inadecuada o exagerada, ¿sí?
vamos un poco a tratar de ahondar en estas funciones inmunológicas que probablemente son las que más nos interesan en este módulo, ¿sí? A modo digamos, informativo, la microbiota intestinal tiene tres componentes importantes, es decir, todo lo que son los microorganismos procariotes, principalmente las bacterias, los eucariotes y las arqueas, que no son ni una cosa ni la otra, pero que habitan y en una concentración relativamente alta en nuestro intestino grueso. Dentro de todo el cuerpo bacteriano, que ahora centrándonos en las bacterias del tubo digestivo, sabemos que si bien hay una infinidad enorme, se pueden dividir básicamente en filums o familias, por decirlo de alguna manera más amigable, y que los dos principales grupos bacterianos que vamos a encontrar dentro de nuestro intestino grueso corresponden a lo que se llaman Firmicutes y Bacteroidetes. ¿Qué significa esto? Básicamente que existe una relación y un equilibrio entre Firmicutes y Bacteroidetes que, cuando se ve interrumpido, ya sea por el predominio de uno sobre el otro, puede esto contribuir a estados de enfermedad, ya sea por diversos mecanismos, ya sea enfermedad a nivel del tubo digestivo o extraintestinal. La realidad es que, como les dije, la investigación en relación a la composición de la microbiota y la función de la microbiota intestinal y el alcance que puede llegar a tener esto, todavía nos deja muchas interrogantes. La realidad es que no sabemos muy bien cuál es la composición ideal normal de acuerdo a las distintas regiones del mundo, de acuerdo a las distintas etnias, justamente porque, como vamos a ver más adelante, uno de los factores principales que influyen en la composición de la microbiota intestinal es la dieta, y obviamente la dieta cambia de acuerdo a la región de interés, y por ende definir normalidad dentro de esto a veces resulta un poco difícil. Así que muy probablemente la microbiota normal, o la composición de la microbiota normal, mejor dicho, de una persona que vive en Japón no es la misma que vive en Buenos Aires, o no es la misma que vive en Distrito Federal de México, por ejemplo, ¿sí? Lo que hace un desafío el estudio de la microbiota intestinal es que, más allá de que está compuesto por miles de millones de gérmenes, y que el análisis cuantitativo de estos gérmenes es difícil, o era difícil hasta hace poco, y esto se facilitó gracias a técnicas de laboratorio que permiten la cuantificación de genoma microbiano, sobre todo genoma bacteriano, así como en algún momento hubo un proyecto muy ambicioso que fue, digamos, la determinación del genoma humano. Bueno, ahora estamos centrados en la determinación del genoma microbiano, gracias a técnicas de secuenciación de próxima generación que facilitan este tipo de recabado de datos y de análisis de datos. Pero no solamente es la cantidad, sino que además dentro de la luz del intestino hay como nichos en los cuales la concentración y el tipo de microorganismos van a variar. Entonces no es lo mismo el tipo de microorganismos que vamos a encontrar en la luz del intestino delgado o grueso, pero sobre todo el grueso, con respecto a, por ejemplo, los microorganismos que se van a concentrar dentro de la capa mucosa del intestino adyacente al epitelio intestinal. Y tanto uno como el otro van a generar una interacción casi continua con el sistema de defensa, y esto va a determinar de alguna manera cuán permeable es este epitelio intestinal frente a las noxas que se encuentran en la luz del intestino, ¿sí? ¿Qué factores influyen en la composición de la microbiota? Bueno, esto un poco se los había anticipado. El parto vaginal versus cesárea, ustedes saben muy bien, no es mi especialidad, pero digamos, no hace falta ser obstetra como para saber que hay una epidemia de nacimientos por cesárea, y esto probablemente tenga un impacto profundo en la composición de la microbiota de la gente que nace por cesárea, porque lógicamente el canal de parto, que es, digamos, la vagina, está lleno de gérmenes, y estos gérmenes entran en contacto cuando el bebé pasa
a través del canal de parto, y esto constituye, digamos, la primera microbiota de nuestro intestino, y entonces el parto por cesárea probablemente no nos permita exponernos a ese tipo de microorganismos, y esto en algunos hay cierta evidencia indirecta que puede sugerir que predisponga a trastornos de tipo autoinmunes o otro tipo de enfermedades sistémicas. La dieta, que es lo que nos vamos a centrar dentro de pocos minutos, es tal vez el principal determinante de la microbiota intestinal. ¿Por qué? Básicamente porque de todos estos factores que detallamos acá, la dieta es el factor que constantemente se encuentra digamos, en acción. Hay una interacción constante digamos, comemos en mayor o menor medida o con mayor o menor frecuencia, pero el ser humano, si no come en una frecuencia determinada, no subsiste. Entonces esto tiene un impacto profundo y constante a lo largo de toda nuestra vida en la composición de la microbiota del intestino. Y después hay ciertos factores que, más allá del estrés que generan, y vamos a ver ahora también cuál es el impacto del estrés sobre la microbiota, tienen un impacto directo sobre cómo se componen digamos, la microbiota, es decir, los gérmenes que viven en el intestino. Por ejemplo, cirugías abdominales, la manipulación del intestino tiene un impacto directo en la composición de los microorganismos nuestros, y pueden ser un factor de riesgo para generar una alteración en los mismos, lo mismo que el uso de antibióticos de amplio espectro, cosa que en la medicina actual es de uso común, muchas veces mal indicados o sobreindicados. Infecciones gastrointestinales, sobre todo en individuos que son genéticamente predispuestos, pueden contribuir a que haya un desbalance o una alteración en la composición de nuestros microorganismos, así como también ciertos factores fisiológicos que pueden verse alterados por distintas patologías, como por ejemplo la peristalsis. En personas que tienen, por ejemplo, diabetes, pueden alterarse la forma de contraerse y relajarse la capa muscular de nuestro intestino, y esto puede llevar a que haya un crecimiento exagerado de determinados gérmenes, la exposición inadecuada a ácidos biliares, el estrés, ¿sí? Dos palabras sobre el estrés. Básicamente, María Laura oportunamente mencionó que el estrés despierta toda una reacción sistémica en nuestro organismo que tiene un profundo impacto en la homeostasis, en el funcionamiento fisiológico normal de nuestro organismo y en la posibilidad de desarrollo de enfermedades. Y a nivel del intestino esto es algo no menor, y como dijimos antes, si buena parte de nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema de defensa, se aloja en el tubo digestivo, en el intestino delgado, intestino grueso, lógicamente estas células inflamatorias, o sea, el sistema inmunológico, van a tener una estrecha relación, un estrecho vínculo con los mediadores biológicos que se liberan en el estrés. Así, de esta manera, por ejemplo, para darles un ejemplo, en determinado grupo de pacientes que tienen enfermedades inflamatorias del intestino grueso, hay una concentración desmesurada, exagerada de algunas células inflamatorias, como por ejemplo mastocitos, que tienen receptores para la hormona liberadora de corticotropina. Lógicamente, esta hormona está incrementada en situaciones de estrés crónico, y entonces permite que estos mastocitos liberen su contenido los contenidos de sus gránulos, y esto altera directamente no solamente la permeabilidad del intestino, sino también el juego, digamos, el feedback que hay entre los gérmenes que se encuentran en la luz del intestino y adyacente al epitelio intestinal y el sistema de defensa. Con lo cual, de alguna manera, estamos recién viendo cómo tal vez todo lo que María Laura explicaba en la primera charla sobre el impacto que tiene el estrés, sobre el impacto que tiene, digamos, la alteración fisiológica que inducen todos estos mediadores propios del estrés sobre el sistema de defensa y la inflamación crónica, probablemente tengan un impacto y de alguna manera jueguen un rol importante el impacto que tengan sobre los gérmenes que viven en nuestro intestino.
Así que sabemos que entonces nuestro intestino está lleno de gérmenes, sabemos que viven en un delicado equilibrio entre sí y con nuestro intestino, y sabemos que pueden verse, este equilibrio puede verse alterado, y a eso lo llamamos genéricamente disbiosis. ¿Sí? Disbiosis es un término totalmente inespecífico en el cual se refiere a un desbalance en un sistema ecológico, es decir, un sistema biológico, como en este caso todo lo que es les diría la selva de gérmenes que viven en el intestino, ¿sí? Entonces, básicamente nosotros hablamos de disbiosis como un término tal vez un poco vago, haciendo referencia a alteraciones cuantitativas o cualitativas de las bacterias y otro tipo de microorganismos que habitan en nuestro intestino, y que esto puede llevar al desarrollo de diferentes trastornos, ¿sí? Obviamente esto necesita una mayor investigación, cuyos esfuerzos se están haciendo, porque obviamente es una definición poco específica que probablemente tenga una variabilidad regional o una variabilidad dependiendo de los usos y costumbres de cada persona. Pero si hay algo que podemos decir que tiene como denominador común cualquier tipo de enfermedad en la cual la microbiota intestinal está vinculada o que tiene cierta injerencia, es que el patrón común que vemos es una disminución de la variabilidad de los microorganismos que componen la microbiota. Es decir, esta enorme, digamos, variabilidad y esta enorme composición de gérmenes de las que les hablé previamente se ve disminuida en situaciones de enfermedad. Probablemente, y esto todavía resta saber, no sabemos bien si esto es causa o consecuencia de un estado patológico, pero esto indudablemente tiene una estrecha vinculación con la respuesta normal del sistema inmunológico. Y si desde el punto de vista ontológico nosotros nos paramos y vemos que la microbiota del intestino tiene un rol regulatorio y de inducción de maduración del sistema inmune, bueno, podemos hipotetizar con cierta digamos, plausibilidad biológica que es muy probable que esta alteración en la composición pueda tener pueda servir como disparador de alteraciones y no ser más bien consecuencias, ¿sí? El estudio de la microbiota nos ha abierto a aprender técnicas de laboratorio nuevas y que son muy lindas y son, digamos, muy gráficas. No me voy a poner a explicar esto, pero básicamente los distintos colores hablan sobre las concentraciones de los distintos microorganismos, o por lo menos de las principales familias de microorganismos que viven en los intestinos, digamos, de estos individuos. Esto lo traigo a colación porque básicamente es un estudio, de hecho, en modelos experimentales animales, en los cuales se demuestra que el consumo de fibra en forma continuada y a distintas concentraciones va modificando la concentración y la variación, es decir, la diversidad de nuestra población microbiana. Y esto es algo positivo, es decir, cuanto mayor cantidad de alimentos con fibras, digamos, que nosotros incorporamos, evidentemente esto mejora la disponibilidad y la concentración y la variabilidad de nuestra microbiota. Y entonces esto digamos, nos deja, si bien no es una evidencia concluyente, pero nos deja una enseñanza, que es que un determinado tipo de dieta puede hacer que nuestra microbiota se modifique hacia lo que llamamos una microbiota saludable, ¿sí? Traigo a colación este otro estudio también hecho en modelos animales, en los cuales lo que se hacía era básicamente darle una dieta balanceada a estos ratones versus una dieta rica en glucosa y una dieta rica en fructosa y digamos, en otros tipos de hidratos de carbono digamos, de difícil digestión. Y entonces lo que es muy interesante es ver que a diferencia de la dieta normal, las dietas que son ricas en fructosas y glucosas inducen un cambio significativo en la concentración y en ese equilibrio entre firmicutes y bacteroidetes que nosotros vemos.
y que es básicamente es un patrón que se ve muy parecido en patologías que incluso son propias de cuadros inflamatorios crónicos a nivel intestinal, como por ejemplo la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn, enfermedades que también, digamos, tienden a generar fenómenos de displasia y de cáncer más frecuentemente. Entonces, de alguna manera, inclusive sin desarrollar síntomas o sin desarrollar cuadros patológicos, el primer cambio que nosotros observamos con este tipo de dietas es que la microbiota, la composición de los gérmenes en los intestinos de estos ratones cambian. Y no solamente cambia